Todo comenzó en una tranquila mañana de sábado. Apenas me había servido una taza de café cuando sonó mi teléfono. Eran mis padres informándome que querían visitarnos el domingo, solo para saber cómo estábamos y pasar tiempo con nosotros. Siendo el hombre directo que soy, acepté de inmediato y les dije que era una gran idea. La familia es importante para mí y pensé que un domingo tranquilo en casa con mis padres sonaba perfecto. Después de colgar, le conté a mi esposa al respecto. Ella no parecía importarle, simplemente dijo, está bien y volvió a lo que estaba haciendo. Para mí, solo fue otro comienzo normal del fin de semana. Más tarde esa tarde, ocurrió algo extraño. Estaba sentado en la sala desplazándome por mi teléfono cuando escuché su teléfono sonar. El sonido en sí no era inusual, pero su reacción sí. Casi saltó de su silla como si la llamada fuera una emergencia. Antes de que pudiera siquiera preguntar qué pasaba, se dirigió rápidamente hacia la cocina con su teléfono en mano. Ese tipo de urgencia fue suficiente para llamar mi atención, así que me levanté y la seguí. Cuando me acerqué, pude oírla hablando en voz baja. No solo estaba siendo callada, estaba susurrando tan suavemente que apenas podía distinguir una palabra. Me apoyé en el marco de la puerta y pregunté, ¿qué está pasando? ¿Quién está llamando? Ella me echó una mirada rápida, agitó la mano de manera despectiva y murmuró más tarde. Eso no me sentó bien. ¿Qué podría ser tan secreto que tuvo que susurrar así? Me quedé allí un momento debatiendo si insistir, pero decidí dejarlo pasar. Ella eventualmente se lo explicaría, o al menos eso esperaba. Por ahora, regresé a la sala, pero no pude quitarme la sensación persistente de que algo extraño se estaba desarrollando. La conversación no terminó rápido tampoco. Ella permaneció en el teléfono durante casi una hora entera de susurros. Cuando finalmente colgó, ya no estaba solo curioso, estaba irritado. ¿De qué demonios se trataba eso?, pregunté tan pronto como reapareció. ¿Con quién del mundo estabas hablando durante tanto tiempo y por qué estabas susurrando? Ella me miró con esa expresión casual y despreocupada que a veces me vuelve loco y dijo, oh, eso era sobre mañana, vamos a tener unos invitados. Eso me sacó de quicio. ¿Qué quieres decir con invitados? ¿Mis padres vienen mañana? ¿Te olvidaste de eso? Pude sentir que mi temperamento aumentaba, aunque mantuve mi tono estable. Su respuesta no ayudó. Sí, lo sé, pero estos son invitados secretos, dijo como si eso explicara algo. Invitados secretos, repetí ahora genuinamente molesto. Estás bromeando, ¿verdad? ¿Quiénes son estas personas y por qué vienen aquí? De todos los lugares, ¿pensaste siquiera en decírmelo antes de aceptar esto? Suspiró como si yo fuera el irrazonable y dijo, son amigos míos, bueno, en cierto modo. Conocí a esta mujer en línea hace un par de semanas en un foro sobre hobbies y cosas divertidas y nos llevamos muy bien. Ella y su esposo vienen de visita, son únicos y tienen algo grande que quieren compartir. Oh, y nos traen un regalo especial. La miré atónito. Entonces déjame ver si entiendo bien, dos completos extraños que conociste en internet vienen a nuestra casa para sentarse con mis padres y piensas que es una buena idea. Mi voz estaba calmada, pero la ira burbujeaba debajo de la superficie. Ella asintió sin titubear. No es tan grave, ya los invité, así que va a suceder, verás, estará bien. No podía creer lo que estaba oyendo. Ella ya había tomado la decisión sin consultarme y ahora se suponía que debía simplemente aceptar. Mi mandíbula se tensó mientras la fijaba con una mirada dura. No dije otra palabra, en cambio, di la vuelta y salí de la habitación dejándola parada allí en mi cabeza. Todo lo que podía pensar era, ¿quién diablos son estas personas y cómo se supone que esto va a funcionar? Tenía una sensación de hundimiento de que esto no iba a terminar bien. Llegó el domingo y con él vinieron mis padres. Como era de esperar, fueron puntuales, vestidos con su atuendo conservador habitual, trayendo un pastel casero y su habitual comportamiento cálido pero formal. Mis padres son el tipo de personas que valoran la tradición y la propiedad por encima de todo, y siempre he respetado eso de ellos. Mientras se instalaban en nuestra sala, pude notar que estaban contentos de estar aquí y esperaba que fuera una tarde pacífica.
No dejaba de mirar a mi esposa, rezando silenciosamente que sus invitados secretos encontraran alguna razón para no presentarse. Quizás se olvidarían o tal vez el universo intervendría de alguna manera milagrosa para evitarme el dolor de cabeza. La primera hora pasó sin problemas. Mi madre elogió las cortinas, mi padre me preguntó sobre el trabajo y mi esposa parecía contenta, incluso alegre. Fue un raro momento de calma, pero como si el universo hubiera escuchado mis pensamientos anteriores y decidiera fastidiarme, sonó el timbre. El sonido destrozó la tranquilidad como una roca atravesando una ventana. Mi padre me miró y preguntó, ¿esperas a alguien más? Antes de que pudiera responder, mi esposa ya estaba a mitad de camino hacia la puerta. Oh, olvidé mencionar, dije tratando de mantener mi tono neutral, no son los únicos invitados que tendremos hoy. Mi padre levantó una ceja, las líneas en su frente profundizándose. Es un hombre de pocas palabras, pero esa mirada decía mucho. Mi madre, siempre la imagen de la compostura, se enderezó claramente intrigada pero aún no alarmada. Mientras tanto, podía sentir un nudo formándose en mi estómago. Cuando me giré para ver quién estaba en la puerta, casi perdí la compostura. Allí estaban, esos invitados secretos que mi esposa había estado tan ansiosa por recibir. La mujer llevaba medias rosas, una minifalda que parecía pertenecer al guardarropa de una secundaria y una camiseta corta que apenas cubría algo. Su esposo no estaba mucho mejor, con su cabello largo, jeans rotos y una camiseta con una banda de rock oscura. Parecían completamente fuera de lugar, como personajes de una mala comedia de situación. Mi esposa lo saludó con un brillo en sus ojos que no había visto en años. Parecía emocionada como si la realeza hubiera llegado. Mientras tanto, me giré hacia mi madre y la vi pálida visiblemente. La expresión de mi padre cambió de curiosidad a algo más cercano a la incredulidad. Antes de que pudiera reaccionar, el invitado entró llevando un gran regalo envuelto brillantemente. Se presentaron alegremente como si esto fuera lo más natural del mundo. Mi esposa los condujo a la sala donde colocaron el regalo sobre la mesa de café y anunciaron, trajimos algo especial para ustedes. En el momento en que mi esposa comenzó a desenvolver el regalo, supe que fue un error. Dentro había una colección de artículos que no describiré en detalle, pero digamos que eran todo menos apropiados para una reunión familiar. La mandíbula de mi padre se tensó y mi madre parecía a punto de desmayarse. Agarré la caja, murmuré un gracias y la llevé fuera de la habitación antes de que la situación pudiera empeorar. La coloqué en el pasillo, lejos de la vista de todos, y regresé para encontrar un silencio incómodo en el aire. Todos nos sentamos y mi padre, siempre el disciplinario, trató de mantener una conversación educada, pero estaba claro que las cosas ya estaban spiraling. Los invitados, ajenos a la tensión, sonreían y susurraban entre sí completamente relajados. Luego llegó el momento que selló el desastre. El hombre de la pareja se inclinó hacia adelante y dijo, recuerden cómo hablamos sobre hacer un gran anuncio. Mi esposa asintió ansiosamente. Bueno, continuó el hombre, hemos decidido abrir nuestra relación y pensamos que este sería el momento perfecto para compartirlo con todos. La sala estalló. Mi padre, que había estado conteniendo la lengua toda la noche, ya no pudo contenerse. Eso no es apertura, dijo bruscamente, eso es adulterio, simple y llanamente. El debate escaló rápidamente en una discusión a pleno pulmón, con voces en aumento y ánimos volátiles. Mi madre, quien odiaba los enfrentamientos, se quedó congelada, aferrándose al reposabrazos como un salvavidas. Los invitados trataron de defender su estilo de vida, pero mi padre no lo permitió. En un momento dado, se levantó y dijo, si yo tuviera tu edad, ya te habría metido algo de sentido, pero soy más inteligente que eso, así que nos vamos. Acompañé a mis padres hasta la puerta, disculpándome profusamente mientras mi padre me lanzaba una mirada que nunca olvidaré. Era el tipo de mirada que dice, realmente la has cagado esta vez. No se necesitaron palabras, la vergüenza me golpeó como una tonelada de ladrillos. Después de que se fueron, me quedé en la puerta por un momento, mirando hacia la noche, preguntándome cómo este día había salido tan desastrosamente mal. Luego, con un suspiro pesado, me di la vuelta y entré de nuevo, preparándome para lo que viniera después.
Mi esposa había traído la caja de vuelta a la sala y no podía creer mis ojos cuando comenzó a sacar su contenido y alinearlo sobre la mesa de café. Era bastante malo que mis padres hubieran presenciado este circo el día anterior, pero ahora ella lo trataba como una exhibición en una feria comercial. Me quedé allí por un momento observando incrédulo antes de girarme hacia la pareja que acababa de acomodarse en nuestro sofá. No podrían haber esperado hasta otro momento, tal vez habernos contado esto en privado. Todo esto ya estaba mal de por sí y lo has empeorado al presentarte el mismo día que mis padres, dije con firmeza, sin dejar espacio para la ambigüedad. En lugar de captar la indirecta, mi esposa me lanzó una mirada fulminante. Deja de arruinar lo que ya está arruinado, espetó. No estás mejorando las cosas al insistir en ello. Su desafío fue sorprendente. Antes de que pudiera responder, me agarró del brazo y me arrastró a la cocina. Necesitamos hablar, dije entre dientes apretados. Ella cruzó los brazos y esperó. Esto no puede continuar. Has invitado a gente a nuestro hogar sin consultarme, causaron una pelea masiva con mis padres y ahora los defiendes como si todo esto fuera normal. Esto tiene que parar. Ella puso los ojos en blanco, claramente sin impresionarse. Estás exagerando, las cosas se calmarán. Simplemente pasemos la noche. Pude sentir que mi paciencia se agotaba, pero decidí no escalar más las cosas. Durante el resto de la noche, me mantuve al margen aunque mis pensamientos corrían sin parar. ¿En qué tipo de lío nos había metido? No podía entender cómo ella estaba tan cómoda con todo lo que había pasado. Más tarde, mientras estábamos sentados en un silencio tenso, decidí abordar el asunto práctico de su estancia. Cuando planeas irte, pregunté a la pareja directamente. Por una vez, parecían tomarse por sorpresa. El esposo intercambió una mirada con su esposa antes de responder, bueno, en realidad esperábamos quedarnos aquí por un tiempo, ya sabes, hasta que nos pongamos de pie de nuevo. Su tono casual hacía que pareciera una solicitud perfectamente razonable. Los miré a ellos y luego a mi esposa, esperando que ella rechazara esta idea. Para mi sorpresa, ella dijo, por supuesto que pueden quedarse, tenemos mucho espacio. Mi estómago cayó. ¿Estaba hablando en serio? Logré mantener mi compostura, pero no pude evitar pensar, esto es increíble, absolutamente increíble. La pareja no perdió tiempo en hacer como en casa. Fueron a ducharse juntos, por supuesto, y me giré hacia mi esposa, finalmente dejando ver mi frustración. ¿Te das cuenta de lo que has hecho?, pregunté con la voz baja pero intensa. Primero, arruinaron todo con mis padres, luego decidieron quedarse aquí sin siquiera preguntar adecuadamente y ahora los estás dejando imponerse sobre nosotros. Tengo trabajo mañana y serás tú quien tenga que lidiar con ellos. Ella se encogió de hombros de manera despectiva. Tus padres son demasiado sensibles, ¿no es mi culpa que hayan exagerado y qué hay de malo en ser hospitalaria? Necesitaban un lugar para quedarse y tenemos espacio. Su indiferencia era furiosa, pero antes de que pudiera discutir más, añadió, además, mañana va a ser genial. Cuando llegues a casa, lo verás, te encantará. Esa noche nos fuimos a la cama, dejando a la pareja dormir en el sofá de la sala. También pensé que alrededor de la medianoche, fui despertado bruscamente por ruidos que venían del otro lado de la casa. Al principio traté de ignorarlo, esperando que se calmaran, pero solo se hicieron más fuertes. No podía creerlo cuando me di cuenta de lo que estaban haciendo allí mismo en nuestra sala. Me quedé allí furioso, incapaz de dormir y sabiendo muy bien que mañana iba a ser un desastre aún mayor. Por la mañana, mientras me preparaba para el trabajo, me giré hacia mi esposa y dije, si esto vuelve a pasar, los voy a echar. No me importa cómo se vea o lo que digan, se van. Ella me despidió como si no fuera nada. Oh, deja de ser tan dramático. Para esta noche te sentirás diferente, solo espera y verás que cambiarás de opinión. Su confianza solo me hizo sentir más inquieto, pero no tenía la energía para discutir. En cambio, me fui al trabajo ya temiendo lo que encontraría al llegar a casa. Esa mañana, traté de sacar de mi mente la tensión de la noche anterior.
Me concentré en las tareas que tenía por delante, esperando que el día me proporcionara algo de alivio del caos en casa. Cuando regresé esa tarde, estaba mentalmente agotado y ansioso por una cena tranquila. Pero al acercarme a la casa, el bajo retumbo de música alta me recibió. Antes de siquiera llegar a la puerta, mi corazón se hundió. Esto no puede ser real, seguramente he entrado en la pesadilla de otra persona, pensé. Pero no, era mi casa, mi santuario, y estaba organizando una fiesta. No había aprobado esto. Al abrir la puerta, me encontré con una escena que solo se podría describir como locura. Extraños estaban por todas partes, derramando bebidas, riendo ruidosamente y bailando sin preocuparse por nada. Algunos de mis amigos también estaban allí, luciendo fuera de lugar e incómodos. Uno de ellos se me acercó en cuanto entré. «Oye, amigo», dijo con voz baja, «no sé de quién fue esta idea, pero no es lo que esperaba. Hay un tipo caminando por ahí proponiendo abrir el matrimonio a la gente, es raro». Mi sangre hervía. «¿Dónde está mi esposa?», pregunté con voz entrecortada. Él se encogió de hombros. «No la he visto en un tiempo, honestamente estábamos a punto de irnos. Todo esto se siente mal». Eso fue todo lo que necesitaba escuchar. Empujé entre la multitud, escaneando caras y esquivando bebidas derramadas tratando de encontrarla. Los extraños me miraban, pero los ignoré, concentrado en mi misión. Después de buscar en las habitaciones de abajo y no encontrar señales de ella, subí las escaleras temiendo lo que podría encontrar. Mi corazón latía con fuerza mientras revisaba cada habitación. Finalmente, en el dormitorio, la encontré. Estaba tirada en la cama, profundamente dormida y claramente ebria. La vista hizo que me revolviera el estómago. Esta era mi esposa, la mujer con la que me había jurado construir una vida, y aquí estaba, desmayada en medio de un desastre que probablemente ella había facilitado. Bajé furioso y llamé la atención de todos. «Fiesta terminada, anuncio que se vayan ahora». Algunas personas rieron pensando que estaba bromeando, pero no estaba de humor para discutir. «Me voy, digo que se vayan», bramé. Mis amigos me respaldaron, ayudando a guiar a los invitados hacia la puerta. Las botellas chocaron al caer y las sillas chirriaron contra el suelo mientras la gente se apresuraba a irse. En pocos minutos, la casa estaba vacía excepto por la pareja que había empezado todo esto. El esposo de la pareja tuvo la audacia de acercarse a mí. «Mira», comenzó, «no queríamos que las cosas se salieran de control, lo sentimos mucho, pero no tenemos a dónde más ir. Nuestro arrendador nos echó y pensamos que podríamos quedarnos aquí un tiempo mientras solucionamos las cosas». Lo miré, apenas conteniendo mi ira. «Eso no es problema mío. Han excedido su bienvenida y han cruzado todas las líneas posibles. Salgan ahora». Intentaron discutir, pero yo no estaba escuchando. Mi paciencia se había agotado. «Salgan», dije derrotado. Finalmente recogieron sus cosas y se fueron, murmurando disculpas que no significaron nada para mí. Una vez que la puerta se cerró detrás de ellos, exhalé profundamente y miré alrededor del desastre. La casa era un desastre, botellas vacías y envoltorios de comida por todas partes, pisos pegajosos y un sofá que olía a cerveza derramada. Agarré una bolsa de basura y comencé a limpiar. No podía quedarme quieto mientras trabajaba. Mi mente se preguntaba cómo habíamos llegado a esto, cómo mi hogar, mi vida, se habían dado vuelta en tan poco tiempo. No pude evitar la inevitable confrontación con mi esposa. Ella tendría que responder por esto, por el caos, por los extraños, por la pareja que se nos había impuesto descaradamente y, sobre todo, por mantenerme en la oscuridad sobre todo. ¿Quiénes eran estas personas? ¿Cuál era su historia y por qué las dejó entrar en nuestras vidas sin decirme la verdad? Mientras arrojaba otra botella rota a la bolsa de basura, sabía una cosa con certeza, íbamos a tener una conversación seria y no sería agradable. Me desperté sintiéndome peor que la noche anterior. El estrés, la falta de sueño y el desastre de los últimos días finalmente me habían alcanzado. Mi cabeza latía y mi cuerpo se sentía como si hubiera pasado por una trituradora.
Llamé al trabajo diciendo que estaba enfermo y decidí tomar el día para reagruparme. Mientras salía arrastrándome de la cama, me di cuenta de que la casa estaba extrañamente silenciosa. Mi esposa no estaba en ningún lado. Su lado de la cama estaba frío y no había señales de ella en la cocina o en la sala. Inmediatamente, surgió la sospecha. No se necesitaba mucho para adivinar dónde podría estar. Agarré mi teléfono y la llamé. Sonó varias veces antes de que contestara. Su voz era molosamente casual. Hola, estoy en casa de una amiga. No te preocupes, todo está bien. Volveré pronto. Su tono ligero y despectivo solo alimentó mi irritación. ¿Qué quieres decir con que estás en casa de una amiga?, exclamé. ¿Dónde exactamente has estado toda la mañana y por qué no me lo dijiste? Ella suspiró como si yo fuera el irrazonable. Tranquilo, te lo explicaré cuando llegue a casa. Y con eso, colgó. Mis puños se apretaron alrededor del teléfono. La audacia de su indiferencia hizo que mi sangre hirviera. Cuando finalmente llegó, estaba listo. Había pasado la mañana limpiando las secuelas del desastre de la noche anterior, tomando fotos de los restos como prueba de cuánto se habían salido de control las cosas. Le mostré las fotos una por una, colocándolas como evidencia en un tribunal. Esto es a lo que llegué cuando llegué a casa, dije con voz helada. Esperaba encontrar alguna semblanza de normalidad, tal vez incluso una noche tranquila. En cambio, entré en el caos. ¿Dónde estabas? ¿Ebria y desmayada arriba? Tuve que echar a esos vagabundos yo mismo. Ella cruzó los brazos y frunció el ceño. Lo noté y, honestamente, eso fue muy malo de tu parte. Ellos necesitaban ayuda y los echaste como si fueran basura, no fue justo. Sus palabras me tocaron un nervio. No fue justo, repetí incrédulo. Lo que no es justo es que invites a extraños a nuestro hogar sin mi consentimiento. Lo que no es justo es que me mantengas en la oscuridad sobre todo esto. Y lo que definitivamente no es justo es que esperes que limpie el desorden que dejaron mientras tú vas a jugar a ser la salvadora. Ella puso los ojos en blanco, claramente sin impresionarse con mi argumento. Está bien, ¿quieres saber dónde estaba? Estaba ayudándolos a encontrar un nuevo lugar para quedarse y, para tu información, ahora van a vivir con mi amiga, así que problema resuelto. Su tono engreído solo me irritó más. ¿Problema resuelto?, pregunté incrédulo. ¿Solo has pasado tu problema a otra persona? Básicamente has entregado a tu amiga una bomba de tiempo. ¿Sabes en qué tipo de problemas nos has metido? Ella dudó un momento antes de hablar. Mira, no entiendes. He estado hablando con ellos durante semanas, son buenas personas, solo están pasando por una mala racha. Los conocí en un foro sobre libertad personal y éxito. Están trabajando en este increíble curso que va a ayudar a mucha gente. Tomé su curso y cambió mi perspectiva de la vida. Dijeron que yo era genial y nos hicimos amigos, pero tenían algunos problemas con su estudio y necesitaban un lugar para quedarse mientras trabajaban en un nuevo programa. Eso es todo lo que es. La miré atónita. Entonces déjame ver si entiendo bien, dije lentamente. Tomaste un curso en línea, te hiciste amiga de los instructores y decidiste que era una buena idea dejarlos vivir con nosotros sin preguntarme. Ella no mostró signo alguno de flaquear. Sí, y honestamente, creo que estás siendo dramático con todo esto. Incluso nos ofrecieron la oportunidad de invertir en su próximo curso, los retornos podrían ser enormes. Mi paciencia se rompió. Inversión, absolutamente no. No les vamos a dar ni un centavo. No han hecho más que disruptir nuestra vida desde que llegaron y otra cosa, dije señalando con el dedo hacia ella, has dejado de hablar con ellos. No me importa lo que hayan prometido o cuanto creas en sus __, estás cortando lazos con ellos. Fin de la discusión. Ella me lanzó una mirada fulminante, su expresión una mezcla de ira e incredulidad. No puedes simplemente decirme con quién puedo y no puedo hablar, dijo con la voz temblando de desafío. Mírame hacerlo, respondí dándole la espalda. El resto del día pasó en un silencio helado, con ella enfurruñada en una esquina de la casa y yo limpiando los restos de otro desastre.
Pero no importaba cuán silenciosa se volviera la casa, no podía quitarme la sensación de que esto no había terminado, ni de lejos. Pasaron 3 semanas desde que el torbellino de caos aparentemente había disminuido. La vida había vuelto a una semblanza de normalidad y comencé a sentir que la tormenta podría realmente haber terminado. La casa estaba tranquila, las noches eran ininterrumpidas y por primera vez en lo que parecía una eternidad, podía llegar a casa y no prepararme para lo que pudiera esperarme. Encontré consuelo en la rutina, esperando que mi esposa finalmente hubiera tomado a pecho todo lo que habíamos discutido. Pero como dicen, la paz a menudo es el preludio de una nueva tormenta. Una tarde, regresé a casa después de un largo día de trabajo, listo para disfrutar de una noche tranquila. Al cruzar la puerta, pude oír a mi esposa hablando por teléfono. No era inusual, pero algo en el tono de su voz llamó mi atención. Sonaba animada, emocionada incluso. La saludé rápidamente, a lo que ella respondió distraídamente, y luego se dirigió al baño para lavarse. Mientras estaba allí, frotando la suciedad del día de mis manos, me di cuenta de que aún estaba en el teléfono. La conversación se estaba prolongando más de lo habitual. Un pensamiento persistente se filtró en mi mente: ¿podrían ser ellos de nuevo, la pareja que había causado estragos en nuestras vidas no hace mucho? Sacudí la cabeza tratando de descartar la idea. Seguramente ella no cometería el mismo error 2 veces, seguramente había aprendido la lección. Pero a medida que pasaban los minutos y la conversación no mostraba signos de terminar, mi inquietud aumentaba. Terminé de lavarme y me dirigí de nuevo a la sala, decidido a obtener algunas respuestas. Justo cuando entré en la habitación, ella colgó el teléfono. Sus ojos brillaban con una intensidad que no había visto en semanas. Antes de que pudiera decir una palabra, se giró hacia mí con una amplia sonrisa y dijo: «No lo vas a creer. He tenido tanto tiempo para pensar durante las últimas semanas y me he dado cuenta de algo, la razón por la que me he sentido tan estancada últimamente, como si estuviera en una rutina, es porque no he estado trabajando». Levanté una ceja, sin estar seguro de hacia dónde se dirigía esto. «Claro», dije, «eso es lo que he estado diciendo. Las cosas serían mucho más fáciles si tuvieras un trabajo. Es bueno para la estructura, el propósito y, bueno, las finanzas». Ella asintió con entusiasmo, como si hubiera llegado a esta revelación por sí misma. «Exactamente, y adivina qué. Mi amiga acaba de ofrecerme un trabajo. Ella vendrá mañana para explicar todo». Esto me tomó por sorpresa. «¿Un trabajo?», pregunté cautelosamente, optimista. «¿Qué tipo de trabajo?». Ella se encogió de hombros, claramente sin preocuparse por la falta de detalles. «No entró en muchos detalles, pero es remoto y las horas son súper flexibles. A veces tendría que ir a la oficina, pero solo para entregar informes o cumplir con plazos». «Es perfecto, ¿no crees?». Quise sentirme aliviado, pero la vaguedad de todo activó las alarmas en mi cabeza. Decidí no sacar conclusiones precipitadas. «Supongo que eso depende de lo que realmente implique», dije. «Cuando ella venga mañana, la escucharemos y veremos qué tiene que decir». El entusiasmo de mi esposa no vaciló. «Va a ser genial», insistió. «Finalmente voy a tener algo significativo que hacer y verás, esto va a ser un cambio de juego para ambos». Le di una sonrisa cerrada, todavía sintiéndome escéptico pero sin querer reventar su burbuja todavía. «Está bien», dije asintiendo lentamente. «Ok, veamos qué tiene que decir tu amiga mañana. Adelante e invítala, nosotros tomaremos el control a partir de ahí». A pesar de mis reservas, sabía que no tenía sentido discutir sobre algo que ni siquiera había sido completamente explicado aún. Por ahora, seguiría el juego, pero no podía sacudirme la sensación de que había más en esto de lo que ella estaba dejando entrever. Ese día era uno de mis pocos días libres y decidí aprovecharlo al máximo. Mi esposa y yo pasamos la mañana ordenando la casa y preparando la visita de su amiga. Ella estaba claramente emocionada, haciendo todo lo posible para que todo fuera perfecto. Yo, por otro lado, abordaba la situación con un optimismo cauteloso. Aunque me alegré de que finalmente estuviera considerando trabajar, no podía ignorar las dudas persistentes en el fondo de mi mente.
Para el mediodía, la casa estaba impecable, la mesa puesta y estábamos listos para la llegada de su amiga. El timbre sonó justo a tiempo. Abrí la puerta y allí estaba ella, la misma mujer que había albergado a esa pareja problemática semanas atrás. Mi estómago se tensó instintivamente, pero mantuve una expresión neutral. Nos saludó calurosamente y entró, luciendo mucho más compuesta que en nuestro último encuentro. Mi esposa prácticamente irradiaba felicidad. La condujo a la sala de estar y todos nos sentamos a charlar. La conversación inicial fue cortés y ligera, principalmente charlas superficiales. Esperé pacientemente, ansioso por llegar a la verdadera razón de su visita. En un momento dado, no pude evitar mencionar al elefante en la habitación. Entonces, sobre esa pareja que se quedó contigo, comencé, cuidando de mantener mi tono casual. ¿Cómo va esa situación? Ella no dudó. Oh, los eché hace semanas, dijo firmemente. No eran lo que esperaba. No te preocupes, ya no son mi problema. Su respuesta fue directa y lo suficientemente lógica como para tranquilizarme. Al menos, parecía que había aprendido la lección sobre no dejar que se prolongaran más de lo debido. Con eso fuera del camino, cambió la conversación al verdadero propósito de su visita, explicando el trabajo que había ofrecido a mi esposa. Detalló las responsabilidades, describiendo cómo mi esposa trabajaría de forma remota para procesar aplicaciones en su sistema. Ocasionalmente, necesitaría visitar la oficina para presentar informes y manejar tareas de nómina, pero la mayor parte del trabajo podría hacerse desde la comodidad del hogar. La estructura de pago parecía justa, con un salario base más un porcentaje de las ventas. Hasta donde podía decir, parecía legítimo. Eché un vistazo a mi esposa, que estaba pendiente de cada palabra. Parecía encantada y podía ver el entusiasmo en sus ojos. Eso suena genial, dije con cautela. ¿Y todo está en regla? Su amiga sonrió tranquilizadamente. Por supuesto, llevamos años manejando esto. Es una gran oportunidad y creo que ella será fantástica en ello. Mi esposa asintió con entusiasmo, claramente lista para sumergirse. Decidí no insistir más. Muy bien entonces, parece que tienes un trato, dije. A partir de ese día, comenzó el trabajo de mi esposa. Se dedicó a ello con un entusiasmo sorprendente, montando su espacio de trabajo y sumergiéndose en las tareas asignadas. Por primera vez en mucho tiempo, parecía genuinamente energizada y con un propósito. La observaba desde la barrera, aliviado silenciosamente de verla tan comprometida. La casa también se sentía diferente, más tranquila y enfocada. Fue un cambio. Bienvenido. Aproximadamente una semana después de su nuevo trabajo, se me acercó con otra noticia. Van a tener una pequeña fiesta de oficina la próxima semana, dijo con un tono ligero y alegre. Es solo una reunión pequeña para celebrar algunos hitos. Necesitaré ir a la oficina para ello. Asentí, no viendo ningún problema. Está bien, suena razonable. Podría llegar tarde a casa ese día, así que no me esperes, agregó sonriendo, claramente imperturbada por mi posible ausencia. Está bien, dijo. De hecho, están planeando algo especial para mí en la fiesta, una pequeña sorpresa, así que no te preocupes si llego tarde. Ok, todo va a estar genial. Su emoción era contagiosa, pero una pequeña parte de mí no pudo evitar preguntarse qué tipo de sorpresa tenían preparada. Aún así, asentí y dije, está bien, diviértete y déjame saber cómo va. Ella me besó en la mejilla y se alejó tarareando, dejándome con la esperanza de que este nuevo capítulo en su vida finalmente trajera algo de estabilidad a la nuestra. El día comenzó como cualquier otro. Estaba en el trabajo, concentrado en las tareas habituales, cuando recibí una notificación en mi teléfono que hizo que mi estómago se hundiera. Casi todo el dinero en mi cuenta bancaria había sido retirado. Miré la pantalla incrédulo, actualizando la aplicación repetidamente con la esperanza de que fuera algún tipo de error, pero los números no cambiaron. El pánico se apoderó rápidamente de mí. ¿Qué demonios estaba pasando? Me excusé de una reunión, llamé a mi banco y confirmaron que las transacciones se habían realizado. No fue un error.
Inmediatamente informé a mi jefe que necesitaba irme. Afortunadamente, es un tipo comprensivo y no hizo demasiadas preguntas. Salté a mi auto y conduje a casa lo más rápido que legalmente podía, con la mente corriendo con posibilidades. ¿Fue fraude? ¿Habían hackeado mi cuenta o fue algo peor? Para cuando llegué al camino de entrada, estaba nervioso, preparado para lo peor pero aún esperando una explicación racional. Tan pronto como abrí la puerta, mis peores temores se hicieron realidad. Allí, en nuestro dormitorio, estaba mi esposa y no estaba sola. Ese hombre de la infame pareja estaba con ella, ambos atrapados en el acto. Mi mundo pareció inclinarse mientras la rabia me invadía. Saqué mi teléfono y comencé a grabar, sin confiar en mí mismo para hablar sin evidencia de lo que estaba viendo. Mi esposa me gritó que parara, pero yo no lo hice. Necesitaba pruebas, pruebas para lo que aún no sabía, pero sabía que las necesitaba. Dejé el teléfono y metí la mano en el cajón de la mesita de noche donde guardaba mi arma para emergencias. La situación escalaba rápidamente, pero mis acciones se sentían extrañamente deliberadas, casi automáticas. Apunté el arma al hombre, mi voz firme a pesar de la tormenta dentro de mí. ¿Qué demonios estás haciendo en mi casa?, exigí. Él tartamudeó, levantando las manos en señal de rendición, mientras mi esposa intentaba intervenir. Bájala, rogó. No entiendes, pero antes de que alguien pudiera calmar la situación, el hombre hizo un movimiento repentino hacia mí. Mis reflejos tomaron el control y disparé. La bala lo golpeó en el estómago y se desplomó en el suelo gimiendo de dolor. El sonido del disparo resonó por la casa, dejando un silencio ensordecedor a su paso. Mi esposa gritó, con la mano cubriéndose la boca mientras yo agarraba mi teléfono para llamar a la policía. En pocos minutos llegaron oficiales y paramédicos y el hombre fue llevado al hospital. Bajo supervisión policial, tomaron mi declaración, confiscaron mi arma y me aseguraron que la situación sería investigada a fondo. Cuando el caos se asentó y estábamos solos, me volví hacia mi esposa, mi ira burbujeando. ¿Qué demonios estabas pensando?, grité. Ella intentó componerme, pero su voz temblaba mientras hablaba. Antes de juzgarme, solo escucha, dijo. Quiero ser honesto contigo. He sido infiel, no solo con él sino con otros. 6 otros para ser exactos, y me di cuenta de que no puedo detenerlo. Es algo que disfruto, algo que necesito. Por eso propongo que abramos nuestro matrimonio. La miré atónito, mi mente incapaz de procesar las palabras que salían de su boca. Abrir nuestro matrimonio después de todo lo que has hecho, lárgate, dije fríamente. Ella parpadeó, claramente sorprendida por mi falta de reacción. Toma tus cosas y sal de mi casa ahora. Para mi sorpresa, no discutió. Empacó tranquilamente una maleta, salió por la puerta y se fue sin siquiera mirar hacia atrás. Una vez que se fue, cerré con llave todas las puertas y ventanas de la casa, asegurándome de que nadie pudiera perturbar la frágil soledad que había reclamado. Mis pensamientos eran un caos, pero sabía una cosa, necesitaba un descanso de todo esto. Llamé a mi jefe y expliqué la situación, solicitando un tiempo libre. Él accedió sin dudarlo, ofreciéndome su apoyo y comprensión. Luego llamé al banco para bloquear mi cuenta y prevenir más transacciones no autorizadas. El representante me aseguró que investigarían los retiros, pero que tomaría tiempo. Al colgar el teléfono, el peso del día finalmente me aplastó. Exhausto y emocionalmente drenado, me desplomé en el sofá y cerré los ojos. Por ahora, no había nada más que pudiera hacer. Mañana recogería los pedazos y averiguaría cómo avanzar, pero esta noche, todo lo que podía hacer era intentar descansar. A la mañana siguiente, me desperté sintiéndome un poco más compuesto, aunque los eventos del día anterior aún pesaban mucho sobre mí. Mi casa estaba silenciosa, demasiado tranquila, pero por una vez di la bienvenida al silencio. Mientras me movía tratando de poner mis pensamientos en orden, mis ojos se posaron en su laptop. La había dejado en la mesa del comedor, un recordatorio evidente de su presencia a pesar de su ausencia. La curiosidad, o quizás la desesperación, me dominó. Me senté, abrí la tapa y observé cómo la pantalla cobraba vida. No.
tenía idea de lo que estaba a punto de descubrir. El escritorio estaba lleno de carpetas e iconos, pero uno destacó de inmediato, el programa que ella había estado usando para su supuesto trabajo. Hice clic en él y, en segundos, la verdad comenzó a desvelarse. Era el curso que ella había mencionado, el creado por esa pareja insoportable. La realización me golpeó como un tren de carga. Mi mano temblaba mientras navegaba por los archivos, cada clic revelando más evidencia de engaño. Esto no era solo un trabajo inofensivo, era una estafa bien organizada y mi esposa estaba profundamente involucrada. Al profundizar, encontré una carpeta llena de registros de chat y correos electrónicos. Al leerlos, fui ensamblando el alcance completo de la traición. La pareja no había sido echada por su amiga como me habían hecho creer. Al contrario, su amiga había sido una participante voluntaria en sus esquemas. Juntos, habían formado un grupo para orquestar esta estafa, reclutando a otros y construyendo una red de engaño. El papel de mi esposa era procesar aplicaciones y, peor aún, acceder a la información financiera de las personas. El mero pensamiento hizo que mi estómago se retorciera. Un hilo de correo electrónico llamó mi atención. Era una conversación entre mi esposa, la pareja y su amiga. Discutían sus planes abiertamente, incluso descaradamente. El tono era celebratorio, como si estuvieran orgullosos de su engaño. Bromeaban sobre lo fácilmente que las personas caían en sus argumentos y lo lucrativa que se había vuelto la operación. Y luego lo vi, un mensaje sobre mí. Habían planeado que ella me dejara eventualmente, pero no antes de que drenara todo el dinero que pudiera de mí. Mi mandíbula se tensó al leer sus palabras frías y calculadas. La audacia era asombrosa. Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar con una claridad sorprendente. Los retiros inexplicables de mi cuenta, el secretismo y su repentino interés en este supuesto trabajo, todo. Tenía sentido ahora. Una investigación más profunda reveló información de clientes, incluidos detalles bancarios que habían sido utilizados para cargos fraudulentos. Mi esposa había memorizado los detalles de mi cuenta utilizando nuestros dispositivos de confianza para autorizar transacciones sin levantar sospechas. Era un esquema tan audaz que casi no podía creer que fuera real. Lo que más me enojaba era la pura arrogancia de todo ello. Habían dejado un rastro digital como si fueran intocables. Registros de chat, hojas de cálculo, incluso capturas de pantalla de la información de las cuentas de sus víctimas estaban ordenadamente almacenadas en su laptop. Era como si no hubieran considerado la posibilidad de ser descubiertos. Su descuido se convirtió en su perdición. Estaba tan ocupada con su nueva vida de engaño e infidelidad que ni siquiera se molestó en limpiar después de sí misma. Cada archivo, cada mensaje estaba allí, esperando ser descubierto. Al cerrar la laptop, mi ira se convirtió en determinación. Esto ya no se trataba solo de mí. Habían dañado a innumerables otros y era hora de que enfrentaran las consecuencias. Agarré mi teléfono y llamé a mi abogado. Afortunadamente, contestó en el primer timbre. Expliqué todo lo más sucintamente posible, detallando la estafa, el robo financiero y las pruebas que había encontrado. Escuchó atentamente, su tono se volvía más serio con cada palabra. Necesitamos reunirnos, dijo firmemente. Trae todo lo que tienes. Acepté y fijamos una hora para más tarde ese día. Al colgar el teléfono, miré de nuevo la laptop. Su pantalla estaba oscura ahora, pero seguía siendo un recordatorio evidente de todo lo que se había perdido, mi matrimonio, mi confianza, mi seguridad financiera. Todo había sido destrozado por la misma persona que debería haberlo protegido. Pero por devastador que fuera, sabía una cosa, esto no era el final. Era el comienzo de una lucha para recuperar lo que era mío y para asegurarme de que nunca hicieran esto a nadie más nuevamente. Una vez que se reunieron todas las pruebas, las piezas encajaron con una claridad asombrosa. Mi abogado y yo trabajamos incansablemente para construir un caso sólido contra la operación de estafa. Las pruebas de la laptop combinadas con registros financieros y declaraciones de testigos pintaron un cuadro condenatorio de sus actividades. Presentamos todo a las autoridades y no tardaron en actuar.
Las ruedas de la justicia giraron rápidamente, impulsadas por la abrumadora cantidad de pruebas que teníamos. Uno de los jugadores clave, el hombre de la pareja, todavía estaba en el hospital recuperándose de su herida. La policía no perdió tiempo en interrogarlo. Una vez que presentamos los cargos, acorralado e incapaz de negar la montaña de pruebas en su contra, cedió bajo presión. Durante su confesión, detalló toda su operación, implicando a mi esposa, su amiga y el resto del grupo. Sus declaraciones se alinearon perfectamente con la información que habíamos descubierto, solidificando aún más el caso. Su plan había sido simple pero audaz: esperar a que el hombre se recuperara y luego desaparecer antes de que alguien pudiera atraparlos. Nos habían subestimado, asumiendo que me mantendría en silencio o seguiría adelante. En cambio, mi determinación de hacerlos responsables los tomó por sorpresa. Su exceso de confianza resultó ser su perdición y, en cuestión de días, se emitieron órdenes de arresto para todos los involucrados. La policía capturó a los miembros restantes del grupo, incluida la supuesta amiga de mi esposa, que había sido fundamental en la coordinación de sus estafas. Las consecuencias fueron rápidas y severas. Mi esposa, ahora bajo arresto, recibió una llamada telefónica. De todas las personas, eligió llamarme a mí. Cuando contesté, me encontré con una rabia desbocada. Ella gritaba sobre lo terrible que era por haberla traicionado, por no dejarla ir y por arruinarle la vida. La ironía era casi insoportable. Aquí estaba la mujer que me había engañado, robado mi dinero y participado en una estafa que dañó a innumerables otros, ahora actuando como víctima. No la dejé terminar. Colgué, sus maldiciones aún resonando en mis oídos. Fue una pequeña victoria mezquina, pero una que no lamenté. Con ella bajo custodia, centré mi atención en el siguiente paso: el divorcio. Mi abogado me guió a través del proceso y, con las pruebas que teníamos, fue un caso relativamente sencillo. El tribunal no tuvo problemas para otorgarme la ventaja. Las grabaciones, las pruebas financieras y la traición flagrante trabajaron a mi favor. Como mi esposa nunca había tenido un trabajo estable y la mayoría de nuestros activos se habían adquirido antes del matrimonio, retuve la propiedad de la casa, el auto y la mayoría de nuestras finanzas. El divorcio se finalizó rápidamente, dejándome libre para reconstruir mi vida. La situación de mi exesposa, sin embargo, fue mucho menos afortunada. A medida que el juicio de la estafa se desarrollaba, quedó claro que, aunque ella y su amiga estaban profundamente involucradas, sus abogados lograron obtener sentencias más ligeras para ellas. Argumentaron que mi esposa y su amiga no eran plenamente conscientes de la magnitud de la estafa, pintándolas como participantes crédulas en lugar de como las maestras de la operación. El juez les otorgó sentencias condicionales y monitores de tobillo, asegurando que no pudieran salir de sus casas sin permiso. Fue frustrante verlas evadir castigos más severos, pero al menos fueron marcadas por sus acciones. Sin embargo, la pareja no tuvo tanta suerte. Su papel como orquestadores de la operación no dejó espacio para la indulgencia. Las pruebas, combinadas con su confesión hospitalaria, sellaron su destino. Fueron sentenciados a un tiempo significativo en prisión, asegurando que no tendrían la oportunidad de explotar a nadie más. Durante años. Verlos enfrentar la justicia fue un momento de vindicación, una pequeña medida de cierre después de meses de caos. Cuando terminó el drama en la sala del tribunal, me permití un momento para respirar. Se sintió como el final de un capítulo largo y agotador, pero incluso mientras me alejaba del juzgado, una sensación persistente permanecía. Algo sobre la forma en que mi exesposa había aceptado calmadamente su monitor de tobillo, sobre la forma en que su amiga evitaba el contacto visual durante la sentencia, me inquietaba. No podía sacudirme la sensación de que esto realmente no había terminado. Habían escapado de la plena responsabilidad y sospechaba que no se quedarían quietas por mucho tiempo. El encarcelamiento de la pareja trajo algo de alivio, pero también me dejó cauteloso. Sabía cuán astutos habían sido para construir su operación en primer lugar y no podía evitar preguntarme qué más podrían haber puesto en marcha. Por mucho que quisiera seguir adelante, la sombra de sus acciones aún se cernía sobre mí. Así que, mientras un capítulo se cerraba, otro parecía estar listo para comenzar.
Pasó algún tiempo y mi vida finalmente comenzó a asentarse en un nuevo ritmo. Seguí adelante, encontré una maravillosa nueva novia y tomé los pasos necesarios para reconstruir mi sentido de seguridad. Una de las primeras cosas que hice fue cambiar las cerraduras de mi casa, asegurándome de que cualquier vestigio de mi antigua vida no pudiera volver a entrar. Las cosas estaban buenas, estables e incluso me atreví a pensar que ese capítulo de caos estaba firmemente detrás de mí. Entonces, una noche, hubo un golpe inesperado en la puerta. La abrí y encontré a mi exesposa de pie allí, ya no usando el monitor de tobillo que la había mantenido atada durante meses. No perdió tiempo y comenzó a exigir, afirmando que, ya que la casa fue una vez nuestra, tenía todo el derecho de volver a mudarse. No la dejé acercarse mucho. Vete, dije firmemente. He demostrado en la corte que esta casa es mía. Además, he seguido adelante, tengo a alguien nuevo, así que ¿por qué no encuentras tu camino de regreso con tu amante en prisión? Mis palabras dieron en el blanco. Su rostro se retorció de furia mientras cerraba la puerta calmadamente en su cara. Durante varios minutos, golpeó la puerta, gritando obscenidades y amenazas. Mi novia, comprensiblemente alterada, se quedó a mi lado, incierta de lo que podría suceder a continuación. La tranquilicé, diciéndole que se quedara cerca hasta que el alboroto disminuyera. Finalmente, la persistencia de mi exesposa cedió y se alejó en la noche. El sonido de sus pasos alejándose fue un alivio, aunque la tensión persistió en el aire. A partir de ese día, mi exesposa no regresó. Era como si finalmente entendiera que ya no tenía poder sobre mí ni sobre mi vida. Mi novia y yo continuamos construyendo nuestro futuro juntos, dejando las sombras del pasado firmemente atrás. La paz que siguió fue algo que aprecié profundamente, un recordatorio de que, sin importar cuán turbulenta se vuelva la vida, es posible seguir adelante y encontrar la felicidad nuevamente.